Un feliz sábado a todos ustedes, queridos niños. En esta oportunidad traemos la historia de la adoración infantil, cuyo título es Cumpliendo la misión, como podemos ver aquí. Muy bien, el texto para hoy se encuentra en el libro de 1 de Corintios 16:2 y dice así. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. Muy bien, este versículo nos está hablando de un personaje bíblico que llegaba todos los primeros días de la semana a cada iglesia. ¿A qué llegaba? A recoger las ofrendas. Vamos a ver de quién se trata en esta mañana. Y su nombre es Saulo de Tarso. Como podemos ver aquí, Saulo de Tarso era o es el personaje de esta mañana. Nos cuenta la historia de Saulo, que él, antes de ser un predicador, un cristiano, porque todos los conocemos a Saulo es el apóstol Pablo, ¿no? Saulo era antes un perseguidor de cristianos. Saulo iba de lugar en lugar, entrando a las ciudades, sacaba a todos los cristianos y los subía en una carreta. En esa carreta le ponía cadenas y se los llevaba a Jerusalén. Entonces Saulo perseguía a los cristianos y se los llevaba a Jerusalén y los ponía presos. Y a cada uno de ellos, a veces algunos eran torturados y algunos eran castigados. Y pedía cartas para seguir persiguiendo a los cristianos. Hablaba con el sacerdote Anás e iba de lugar en lugar persiguiendo a los cristianos. Hasta que cierto día Saulo decidió ir a Damasco. Aquel lugar, como ustedes pueden ver aquí, iba acompañado de 2 o 3 guardias para seguir persiguiendo cristianos. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero en el camino se le apareció una luz. Y en esa luz estaba Jesús. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo miró a la luz y vio que era Jesús a quien estaba persiguiendo. Entonces Saulo se llenó de conmoción en su corazón. Dijo, ¿pero qué he estado haciendo? He estado haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. En vez de predicar acerca de la salvación, he estado persiguiendo al Salvador. Entonces allí entró en la ciudad, lo llevaron, había perdido la vista. Saulo estuvo 3 días meditando hasta que vino el profeta Ananías, y Ananías puso las manos en Saulo y le dijo, Saulo, sé restaurado, ahora serás un predicador y un profeta de Jesús. Entonces en ese momento Saulo se alegró porque había recuperado la vista. Saulo comenzó a ir entonces de lugar en lugar a predicar. Pero ¿cómo predicaba Saulo? Ahora era Pablo. ¿Cómo predicaba Pablo? Nos dicen que Pablo fue a un lugar una vez a predicar y muchas personas se convirtieron, pero algunas fueron y lo apedrearon. De un lugar lo apedrearon, en otro lugar él se fue a predicar, se subió a un barco y en ese barco viajaba de país en país a predicar. En otra ocasión también Pablo estuvo en la cárcel y él oró y oró y hubo un terremoto y la cárcel se abrió y él pudo salir. Así que, ¿cómo hizo Pablo para predicar de lugar en lugar? No es cierto que Dios hace ciertos milagros, pero también Pablo, y según nos dice el versículo, recogía las ofrendas los días domingos. En los días domingos recogía las ofrendas, iba a las iglesias y todas las ofrendas que traían los hermanos el día sábado, Pablo lo recogía el día domingo para que así pueda sustentar sus viajes. Ahora nos cuenta la historia que Pablo no iba solo. Él iba con un equipo evangelístico atrás. Iba con médicos, iba con otros predicadores, iba con otros hermanos. Pablo no viajaba solo, viajaba con un equipo misionero, un líder, un evangelista, un Caleb dentro de su equipo. Y es así como todos se ponían de acuerdo allí con el presidente del anciano de la iglesia y decían, muy bien, para este viaje Pablo vas a utilizar $1,000.
para el siguiente viaje vas a utilizar $2,000. Y Pablo iba ajustadamente cumpliendo todos los presupuestos para poder llevar la palabra de Dios a otros lugares, ¿no? Así nos cuenta la historia que fue la vida de Pablo. Y todo esto que les estoy contando, Pablo los escribió aquí en sus cartas, más conocidas como las cartas de Pablo. Tenemos la carta de los Corintios, la carta de Filemón, la carta a los Gálatas y muchas otras cartas del Nuevo Testamento. Y es así que Pablo escribió estas cartas para que nosotros ahora podamos entender cómo se predica el Evangelio. Y es así que mediante esta manera de predicación de Pablo, nosotros la repetimos nuevamente. Cuando vamos a predicar a un lugar, a una campaña, también se hacen gastos. Se gasta la luz, se gasta el agua, a veces la comida, y cuando se viaja a otro país, también se gastan los pasajes de avión, se gastan las estadías en el hotel y muchos otros gastos más. Esta doctrina, estas enseñanzas vienen de la Biblia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que estas enseñanzas la comenzó primero el apóstol Pablo y la continuamos nosotros. Ahora, querido hermano, querido niño, ¿quieres tú cumplir la misión? De repente no puedes o no tienes tiempo de ir a otros lugares, entonces nos dice la palabra de Dios que tenemos que traer nuestras ofrendas con alegría en este versículo, ¿no? Traed lo más pronto posible las ofrendas antes que yo llegue, dice Pablo. Antes que llegue el Señor, si el Señor te hace el llamado hoy a tu corazón para que traigas una ofrenda para Él, tráela antes de que el Señor retire su voz o de repente se retire el llamado. Hay muchas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios y el dinero, las ofrendas son muy importantes. Son muy importantes. Así que vamos a hacer una oración en esta mañana para que Dios pueda bendecirte económicamente y materialmente, querido niño, querido hermano. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú puedas bendecir a cada hermano aquí presente para que tenga todas las bendiciones necesarias para su vida material. Bendice, Señor, también las ofrendas de esta mañana para que puedan ir, Señor, a cumplir la misión, para que estas ofrendas puedan llegar a otras personas y así puedan escuchar tu palabra por primera vez. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, bendiciones para todos y nos despedimos hasta la próxima vez.